El terror de Los Ángeles, la historia del acosador nocturno. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Misterio. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más aterradores y notorios en la historia criminal en Estados Unidos. Un hombre cuyo nombre todavía provoca escalofríos en la columna vertebral de muchos. Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno. Prepárense para un viaje lleno de terror, crimen y justicia. Así que comencemos. Para entender completamente el impacto de los crímenes de Richard Ramírez, primero debemos conocer su historia y los eventos que moldearon su vida. Richard Ramírez nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas. Creció en un hogar disfuncional, rodeado de violencia y abuso. Su padre, Julián Ramírez, era un hombre violento que frecuentemente abusaba de sus hijos. Richard comenzó a mostrar signos de comportamiento perturbador desde una edad muy temprana. A los 12 años, su primo Mike, un veterinario de la guerra de Vietnam, lo expuso a fotografías de mujeres vietnamitas que había violado y asesinado. Este evento impactó profundamente a Richard y lo empujó aún más hacia el oscuro camino de violencia. La influencia de su primo fue significativa. Mike le enseñó técnicas militares y compartió historias horribles de sus experiencias en Vietnam. Incluyó cómo torturaba a sus prisioneros. Este tipo de exposición a la violencia extrema a una edad tan temprana dejó una marca indeleble en la psique de Richard. Además, Richard sufrió múltiples lesiones en la cabeza durante su niñez, una de las cuales resultó en ataques epilépticos. Estas lesiones, combinadas con el abuso en el hogar y la exposición a la violencia, contribuyeron a moldear su comportamiento antisocial y sus tendencias criminales. En su adolescencia, Richard se involucró en el abuso de drogas, particularmente la marihuana, y comenzó a mostrar su interés creciente en el ocultismo y el satanismo. Esos intereses se combinaron para formar una mentalidad extremadamente perturbadora y peligrosa. La adolescencia de Richard estuvo marcada por el abuso de las drogas y pequeños delitos. Sin embargo, su primer crimen serio ocurrió en 1984, cuando se mudó a Los Ángeles. Allí comenzó su reinado del terror. El 28 de junio de 1984, Richard Ramírez cometió su primer asesinato conocido. Jenny Binkow, una mujer de 79 años, fue brutalmente apuñalada en su apartamento en Geisel Park. Este fue solo el comienzo de una serie de delitos que aterrorizaron a Los Ángeles durante más de un año. Ramírez no se detuvo ahí. A lo largo del siguiente año, su ola de crímenes incluyó múltiples asesinatos, agresiones sexuales y robos. Sus ataques eran brutales y aparentemente sin patrón, lo que dificultaba a la policía predecir y prevenir sus siguientes movimientos. Cada crimen parecía ser más audaz y brutal que el anterior. Utilizaba una variedad de armas y métodos, desde armas de fuego hasta cuchillos, martillos y objetos contundentes, demostrando una indiferencia escalofriante por el sufrimiento de sus víctimas. Ramírez no tenía un patrón específico para sus víctimas. Sus crímenes eran aleatorios y sus víctimas variaban en edad, género y raza. Estas imprevisibilizaciones hizo que fuera aún más difícil para la policía atraparlo. Utilizaba varios métodos para perpetrar sus crímenes, incluyendo armas de fuego, cuchillos, martillos y otros objetos contundentes. Además de los asesinatos, también cometía agresiones sexuales y robos. Su modus operandi incluía entrar a las casas por la noche, ahí su apodo, el acosador nocturno. Ramírez usaba su habilidad para acechar y entrar a las casas de sus víctimas sin ser detectado. Esto aumentaba el miedo entre la población, ya que nadie se sentía seguro ni siquiera en sus propios hogares. Sus ataques eran extremadamente violentos y sádicos, con un marcado desprecio por la vida humana. Un aspecto distintivo de sus crímenes era su ritualismo. En algunos casos, dejaba símbolos satánicos en las escenas del crimen, lo que llevó a una histeria pública sobre la posible conexión de sus crímenes con el satanismo. Este detalle, aunque perturbador, proporcionó pistas valiosas a la policía sobre la mente de Ramírez. La policía de Los Ángeles se enfrentaba a un enigma.
A pesar de la brutalidad de los crímenes y la evidencia recopilada, la captura de Ramírez resultó ser un desafío formidable. El Departamento de Policía de Los Ángeles formó un equipo especial para atrapar al acosador nocturno. Los detectives trabajaron incansablemente, siguiendo pistas y entrevistando a posibles testigos. Cada nuevo crimen proporcionaba nuevas pistas, pero también aumentaba la presión y el miedo en la comunidad. La colaboración entre las distintas agencias de seguridad fueron cruciales. La policía de San Francisco también se involucró después de que se estableciera una conexión entre Ramírez y un asesinato ocurrido allí mismo. Compartir información y coordinar esfuerzos ayudó a estrechar el cerco alrededor del asesino. El público jugó un papel vital en la captura de Ramírez. La difusión de retratos hablados y la presión mediática mantenían a la comunidad alerta. Finalmente, el 24 de agosto de 1985, una cadena de eventos llevó a su captura. Ramírez fue identificado por un grupo de ciudadanos en East Los Ángeles, quienes lo persiguieron y lo detuvieron hasta que llegó la policía. El juicio de Richard Ramírez fue uno de los más mediáticos de la década. Comenzó en julio de 1988 y duró más de un año. Ramírez fue acusado de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Durante el juicio mostró una actitud desafiante, a menudo haciendo gestos extraños y proclamando su adoración a Satanás. Su comportamiento en la corte solo aumentó la fascinación pública con el caso. El juicio reveló detalles espeluznantes sobre los crímenes de Ramírez, con testigos gráficos de supervivientes y evidencias contundentes presentadas por la fiscalía. Uno de los momentos más impactantes fue cuando un sobreviviente, Bill Cars, describió cómo él y su novia, Inez Erickson, fueron atacados brutalmente por Ramírez, quien les disparó a ambos antes de huir. El 20 de septiembre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Fue condenado a muerte y enviado al corredor de la muerte en la prisión de San Quentin. Una vez en prisión, Richard Ramírez se convirtió en una figura infame. Recibió numerosas cartas de admiradores, algunas de las cuales eran propuestas de matrimonio. Su comportamiento en prisión fue descrito como errático y desafiante, manteniendo su lealtad al satanismo hasta el final. Durante su tiempo en el corredor de la muerte, Ramírez desarrolló problemas de salud significativos, incluyendo un diagnóstico de linfoma de células. El 7 de junio del 2013 falleció a los 53 años, debido a las complicaciones relacionadas con su enfermedad. El caso de Richard Ramírez dejó una marca indeleble en la ciudad de Los Ángeles y en la historia criminal de Estados Unidos. Su reino del terror llevó a una mayor conciencia sobre la seguridad en los hogares y cambios en la forma en la que la policía aborda los casos de asesinos en serie. Además, su historia ha sido objeto de numerosos libros, documentales y series de televisión. La fascinación por su caso refleja tanto el horror de sus crímenes como el interés en entender qué puede llevar a una persona a cometer tales actos atroces. Uno de los aspectos más discutidos de su caso es su capacidad para pasar desapercibido durante tanto tiempo. La combinación de su habilidad para eludir a la policía y la naturaleza aparentemente aleatoria de sus crímenes contribuyó a la atmósfera de miedo y paranoia en Los Ángeles durante los años 80. La captura y condena de Ramírez también resaltaron la importancia de la cooperación comunitaria y la presión pública en las resoluciones de casos criminales. Sin la ayuda de los ciudadanos que lo identificaron y detuvieron, es posible que su reinado de terror hubiera continuado por mucho más tiempo. La historia de Richard Ramírez es un recordatorio escalofriante de cómo el mal puede ocultarse a plena vista. Su reinado de terror en Los Ángeles dejó cicatrices profundas y un legado oscuro que todavía resuena hoy en día. Es crucial recordar a las víctimas de sus crímenes y honrar su memoria. Sus historias deben ser contadas para que no sean olvidadas y para que la justicia prevalezca sobre el terror. Gracias por acompañarnos en este viaje perturbador. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Déjanos tu opinión en los comentarios y sugiérenos otros casos que te gustaría que cubriéramos.
Hasta la próxima.